Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. ¿Cómo están? Les saluda a su compañero Gerson Blas. Soy representante de servicios profesionales para Latinoamérica dentro de Checkpoint y espero que hoy se encuentren muy bien. El día de hoy nos va a acompañar Andrés Muñoz en una plática que vamos a considerar y compartir con ustedes con respecto a productos de VPN y sobre todo en temas de autenticación y enfocado también a un producto en particular que se llama Duo. Entonces, la recomendación aquí es que por favor puedan hacer las preguntas correspondientes a Andrés, ¿sale? Para que ustedes tengan la visión y sobre todo la experiencia de lo que nosotros hemos logrado en estos últimos 3 meses, sobre todo cuando hemos interactuado con diferentes clientes, sobre todo en el sector bancario, y hemos notado muchas diferencias y muchos temas de configuración que han salido a la luz y que con la experiencia de los consultores dentro de Checkpoint se han podido resolver, se han podido mitigar, sobre todo también identificar y que a su vez han brindado mayor beneficio al cliente en temas de performance, en temas de cómo poder hacer un troubleshooting correcto y sobre todo en la satisfacción del cliente de poder definir que tienen un servicio disponible. ¿Ok? Recuerden que en servicios profesionales podemos asistirles a todos ustedes con la intención de hacer instalaciones de equipos, de nuevos equipos, de equipos existentes, de hacer consultoría, obviamente con el área de seguridad, hacer optimización de cajas que ustedes tengan de Checkpoint como tal, de productos en nuevas versiones, sobre todo R8040, que recuerden es la versión recomendada que hoy tenemos y que se debería estar utilizando hoy en día en las diferentes plataformas de los clientes. ¿Vale? Entonces, les presento de nuevo al consultor Andrés Muñoz. Él está basado en Ecuador, en la ciudad de Quito. Él tiene mucha experiencia con los productos, sobre todo en productos de high performance, en chasis, por ejemplo. Ha tenido mucha interacción con clientes telco, con muchos service providers. Entonces, la experiencia que tiene el consultor es bastante amplia. Y como les decía al inicio de la plática, en los últimos 2 meses y medio hemos tenido interacción con múltiples clientes referente a estos temas, ¿ok? Para habilitar temas de VPN y dar acceso a toda la infraestructura que el cliente tiene bajo su propio ambiente y garantizar que el servicio esté correcto, ¿vale? Andrés Muñoz, les decía, él está basado en Ecuador, tiene mucha experiencia en ese sentido. De igual forma, la dinámica para este espacio virtual es que tenemos una serie de consultores alrededor del mundo que nos están acompañando en este momento y que estarán respondiendo algunas de las preguntas que ustedes hagan en la sección de QA para que ustedes durante la sesión puedan realizar estas consultas puntuales y un grupo de consultores estará respondiendo. Esa va a ser la dinámica. Recomendación de nuevo, enfóquense mucho en lo que está mostrando Andrés y si ustedes tienen actualmente alguna experiencia con un cliente que estén compartiendo hoy en día, pueden hacer esa pregunta puntual con la intención de que ustedes puedan transmitirlo y aplicarlo con sus clientes o en sus propios ambientes. ¿Ok? Y bueno, sin más por el momento, espero que esta plática sea muy productiva para ustedes y que, bueno, podamos tener esta interacción correspondiente con el equipo. Muchas gracias. Y Andrés, por favor, te cedo la palabra. Buenos días con todos. Gracias, Gerson. Soy Andrés Muñoz del equipo de servicios profesionales de Checkpoint de Latinoamérica. Voy a compartir mi pantalla. Sí, dame un momento, con todo gusto. Gracias, Listo, señor. Andrés. Ya deberías de poder. Así, buenos días con todos. Soy Andrés Muñoz del equipo de servicios profesionales de Checkpoint Latinoamérica. El día de hoy, en este webinar, vamos a hablar acerca de VPNs utilizando múltiple factor de autenticación. Hemos decidido hablar de este tema porque a pesar de que el virus de COVID-19 sigue, impulsó esto a acelerar los procesos de trabajo desde casa o desde sitios remotos.
Pues a pesar de que ciertas personas ya están regresando a sus trabajos obligadamente por la economía, muchas otras permanecen todavía trabajando desde sus hogares. Por eso es importante para nosotros hablar de este tema y compartir la experiencia que hemos tenido en estos últimos 3 meses implementando y soportando la plataforma Checkpoint y sus productos de VPN. Antes de empezar, un pequeño corte comercial. Contraten servicios profesionales de Checkpoint. Si ustedes quieren delegar el riesgo de su implementación o de sus tareas críticas, contraten paquetes de ATAM. Estaremos gustosos en atenderle. Pueden revisar en el slide todas las tareas que nosotros hacemos y en qué les podemos asistir. Bueno, fin del corte comercial. Empezamos. La agenda que vamos a tener es bastante corta, pero bastante interesante. Vamos a hablar de conceptos generales y características de VPNs de acceso remoto. Vamos a hacer el demo en vivo de VPN Checkpoint utilizando múltiple factor de autenticación. Tenemos ahí 2 soluciones para mostrarles. Y finalmente hablaremos un poco de mejores prácticas acerca de configuración de VPN de acceso remoto. Sin más, empezamos entonces. Tanto para partners como para clientes finales y definitivamente para nosotros, debemos considerar 3 factores cuando elegimos soluciones de VPN de acceso remoto. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿necesitamos un túnel VPN completo para proteger el acceso desde cualquier aplicación instalada en la empresa o simplemente necesitamos un portal empresarial que sea más simple y brinde acceso simple y seguro para aplicaciones publicadas? La segunda es, ¿puede mi cliente final, mi usuario final, instalar un agente en su computadora? ¿Está capacitado para eso o simplemente lo puedo realizar sin cliente y utilizando únicamente un navegador web? Y la tercera es, ¿la solución que quiero dar a mi usuario final proporciona solo conectividad o quiero darle funcionalidades de seguridad de endpoint? En base a esas 3 preguntas, nosotros tenemos todas las soluciones para complacer a nuestros usuarios finales. La primera es agentes multifunción para acceso remoto a largo plazo, garantizando conectividad y seguridad. La segunda es una solución ligera para conexiones VPN ad hoc. Y la tercera es aplicaciones móviles para productividad en tu dispositivo móvil, valga la redundancia, en tu bolsillo. En ese sentido, vamos a hablar de los 2 tipos de VPNs de acceso remoto que podemos configurar. La primera es basada en cliente, lo que conocemos como IPsec VPN Remote Access, o túneles de capa 3. Utilizamos un agente Endpoint Security VPN para conectarnos mediante el protocolo IPsec de capa 3 a un gateway, el mismo que nos va a entregar una dirección IP y va a configurar en nuestra agente una NIC virtual que me va a permitir acceder a las aplicaciones como si estuviera dentro de la organización. Esta solución es always on porque siempre está prendida. Es escalable porque puedo tener múltiples puntos de entrada, lo que conocemos como MEP, para balancear la carga o dar alta disponibilidad utilizando varios gateways de acceso remoto. No necesariamente clusters, sino varios gateways que pueden estar funcionando incluso en lugares diferentes. Puedo tener escalabilidad a través de nuestras soluciones de plataformas escalables como Maestro y Chasis, incluso también BCX. Y puedo dar seguridad completa utilizando nuestra suite de Advanced Endpoint Security. La otra solución que tenemos es la basada en browser, la clientless, sin cliente, sin agente instalado en las máquinas. Esta VPN de acceso remoto se conoce como SSL VPN Portal y básicamente me permite dar acceso a aplicaciones publicadas. No necesito un agente, sino utilizo únicamente el browser, multiplataforma, múltiple sistema operativo. La conexión es cifrada, pero no por IPsec, sino por HTTPS. Puedo también garantizar acceso remoto Office Mode, entregar una dirección IP y configurar un cliente agente ligero para conexión como si estuviese en la oficina. La diferencia es que esta solución es rápida y sencilla, basada en navegador, ideal para conexiones rápidas. La desventaja es que no es escalable y que es single entry point, un único punto de entrada. Hablamos de la segunda, la clientless, se llama Mobile Access Portal. A lo largo de la presentación, que es corta, estamos más enfocados en el demo, pero a lo largo de la presentación vamos a ver estas etiquetas rosaditas con los números de los SK que pueden ser interesantes para ustedes. Por ejemplo, el SK 104577 habla de Mobile Access Portal. Características de esta VPN, las personas trabajan desde casa, acceso desde cualquier tipo de dispositivo,
sin importar el sistema operativo o el tipo de dispositivo como tal. ¿Cuándo utilizamos VPN de Mobile Access Portal? Cuando IPsec VPN no es viable debido al hecho que tenemos que instalar software de cliente. Cuando usamos una VPN clientless, solo se requiere un navegador, se permite el acceso a la red interna de las organizaciones, el tráfico está encriptado con SSL en lugar de IPsec. Los teléfonos inteligentes pueden acceder a la organización sin establecer un túnel VPN utilizando nuestras apps como Capsule. Una preocupación que existía antes y que los clientes tenían es que probablemente las VPNs o el tráfico SSL de VPN SSL no sea multicore y pueda degradar el performance de mis equipos. Eso está soportado ya. Pueden revisar el SK 10.12.23 y ver que soportamos multicore, entonces el performance ya no es un problema para utilizar VPNs Mobile Access Portal. El otro tipo de VPN son los VPNs IPsec de acceso remoto seguro, conocidos como Always On. Proporcionan acceso remoto y funcionalidades de seguridad. Un gateway VPN puede ser un appliance, checkpoint, un open server, una máquina virtual, incluso infraestructura cloud, maestro, chasis, como habíamos mencionado antes también. Un gateway puede estar administrado desde una management on-premise o puede estar administrado en la nube a través de Smart Cloud como Management as a Service Platform. La diferencia es que con el agente VPN de Checkpoint, nosotros no solo podemos garantizar seguridad, conectividad, sino también seguridad. Prevenir ataques conocidos y desconocidos. Es decir, proveer una conectividad segura que asegure tanto el endpoint como los activos que tengo dentro de la red. Y en el tema de autenticación, puedo utilizar la infraestructura existente, es decir, utilizar usuarios del directorio activo, de un Radius, de un LDAP, y elementos adicionales como entidades certificadoras y servicios de multifactor de autenticación. Aquí se mencionan 3, pero soportamos varios. Hoy en el live demo vamos a trabajar con Duo, el verde. Les decía que con la suite completa de Endpoint Security y utilizando SandBlast Agent, nosotros no solo tenemos conectividad, sino que podemos prevenir ataques conocidos y desconocidos. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Qué es lo que necesitamos para conectarnos? Esa es una breve introducción. Ahora vamos al live demo. El live demo va a estar compuesto por 3 partes principales. La primera es, vamos a configurar una VPN y vamos a utilizar como segundo factor de autenticación Duo Radius. Duo es una compañía que fue adquirida recientemente por Cisco. Lo hubiésemos adquirido nosotros. Pero bueno, es una solución de múltiple factor de autenticación. La segunda es una VPN con segundo factor de autenticación, pero utilizando la solución propia de Checkpoint, que es Dynamic ID. Vamos a ver cómo funciona. Y la tercera es un ejemplo súper breve de cómo utilizar escritorio remoto, pero no con el cliente tradicional de escritorio remoto, sino a través de web, con HTML5, utilizando el Mobile Access Portal. La topología que vamos a utilizar es la siguiente. Se han levantado 2 gateways. El primero, en el que vamos a levantar una VPN con segundo factor de autenticación utilizando Duo. Y el segundo gateway, vamos a utilizar una VPN con segundo factor de autenticación como Dynamic ID, el propio de Checkpoint. En el primer caso, lo que va a suceder es que en una conexión VPN levantada en un gateway Checkpoint, el usuario final va a levantar una conexión independientemente si está utilizando Mobile Access Portal o el agente de VPN, el VPN Endpoint Security. Él va a cumplir con su primer paso de autenticación, que es enviar el usuario y el password, sus credenciales. El firewall checkpoint va a validar el usuario contra el directorio activo, pero no va a validar su clave. La clave va a ser validada por un servidor Radius, que se llama Authentication Proxy, que es un agente Radius de Duo que se instala sobre Windows o sobre Linux. Este proxy autenticador, a su vez, va a consultar por las credenciales del usuario, es decir, usuario, username y password, al Active Directory o a otro Radius o a un LDAP. En el caso del laboratorio es un Active Directory. Si las credenciales son válidas, el proxy autenticador va a enviar a través de Internet a la nube de Duo la identidad del usuario. En la nube de Duo va a estar registrado el usuario y previamente el usuario habrá registrado un dispositivo móvil con la nube de Duo. A través de su dispositivo móvil se va a cargar un app
que se llama Duo, que vamos a ver en el ejemplo. Y si las credenciales fueron válidas del usuario y el usuario está registrado en la nube de Duo, la nube va a enviar un push notification al usuario para que él acepte o rechace la conexión. Si fue él quien inició la conexión y recibe en su celular el push, él va a aceptar y se va a cumplir con el doble factor de autenticación para poder acceder finalmente a los recursos de VPN. En el segundo ejemplo vamos a hacer algo similar, solo que un poco más sencillo. El cliente final va a ingresar sus credenciales de username y password contra el gateway. El gateway va a validar por él mismo sus credenciales, es decir, username y password, si son correctas contra el directorio activo. Si las credenciales son correctas, él va a enviar un correo electrónico a través de un mail server para el correo del cliente final, en el que envíe un one-time password, un password de una única vez. Y el agente, tanto el Mobile Access Portal como el agente VPN IPsec, va a pedir este one-time password al usuario. Él ingresa a este one-time password y si es correcto va a acceder a los servicios locales de la organización. Es decir, vamos a hacer básicamente lo mismo, pero con dos soluciones. Pues bien, vamos a empezar. Como ven, tengo dos firewalls. El primero es con el que hicimos la integración con Duo. Le hemos dado una management en R80.40 y el gateway está en R80.30. Creo que tiene el Jumbo Hotfix 155, que era el último cuando levanté este demo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar una VPN tradicional. Cuando configuramos una VPN tradicional, lo que hacemos es utilizar la comunidad de Remote Access. Creamos usuarios internos para que se conecten a la VPN o podemos hacer una integración con el directorio activo a través de Identity Awareness. Entonces, lo que vamos a hacer es una integración con Identity Awareness para poder jalar usuarios del directorio activo. Prendemos el Blade de Identity Awareness. No es necesario correr el wizard, podemos configurar manualmente el LDAP Account Unit. En este caso ya está configurada. Y una cosa que es importante mencionar aquí es que para el funcionamiento de VPN con usuarios del directorio activo no es necesario habilitar el servicio de Active Directory Query, sino únicamente tener levantado Identity Awareness. Si queremos capturar la identidad de los inicios de sesión, podemos seleccionar Remote Access. Identity Collector tampoco es requerimiento, solo Remote Access. Pues bien, una vez que tenemos levantado Identity Awareness, nosotros vamos a tener creada una LDAP Account Unit. Con nuestro dominio vamos a tener integrados nuestros servidores de directorio activo como credenciales. No necesitamos credenciales de administrador para leer usuarios del dominio, sino únicamente un domain user, es decir, un usuario del dominio. Y el único cambio de la configuración por defecto que vamos a obtener después del wizard es que en lugar de tener como autenticación por defecto checkpoint password, que es decir, es utilizar username y password, lo que vamos a hacer es cambiar el esquema de autenticación por defecto a Radius. Aquí podemos, en default server podemos configurar any o podemos definir un servidor Radius al que queremos pegarnos específicamente. En este caso nos vamos a pegar al servidor Radius específico que creamos para la conexión de Duo. Recuerden que el proxy autenticador de Duo se instalaba sobre Windows o sobre Linux. En este caso está instalado sobre Windows. Entonces, previamente tendremos que definir este objeto que se llama Duo. En definitiva, Radius y el servidor Radius que vamos a utilizar para esta conexión. Creamos un objeto Radius. Escribimos la dirección IP de la máquina Windows o Linux donde está instalado el proxy autenticador. Elegimos el servicio New Radius, que utiliza el puerto UDP 1812. Un secreto compartido que se configurará después en el agente Radius de Duo. Y todo el resto de configuración por defecto. Vamos OK. Listo. El siguiente paso, importante independientemente de que estemos utilizando o no doble factor de autenticación, es verificar que estemos seleccionando la interfaz externa, que estemos utilizando la interfaz externa para mis conexiones de VPN. ¿Correcto? Es decir, configuración de link selection. Utilizamos la externa. Finalmente, vamos a la
a la pestaña de autenticación dentro de VPN Clients y modificamos el método de autenticación por defecto. El método de autenticación por defecto es Define on User Record y utilizamos como método por defecto de autenticación como Radius y utilizamos el mismo objeto que habíamos definido previamente. ¿Correcto? Listo. En definitiva, esa es la única configuración especial que necesitamos en nuestro firewall Checkpoint. Finalmente, únicamente creamos una regla de VPN clásica en donde esté incluido mi access role que habíamos configurado previamente. En el access role podemos nosotros utilizar usuarios internos como externos. En este caso vamos a utilizar un usuario del directorio activo que es el que a su vez se validará en el proxy autenticador. Gracias a que está configurado el LDAP Account Unit y integrado la management también con el directorio activo con usuarios de lectura, podemos jalar los usuarios del Active Directory. En este caso está jalado este usuario de ejemplo que se llama Anita Pérez. Okay. Como source, el access role, como destination, la red a la que quiero alcanzar interna a través de mi VPN. En la columna de VPN, la comunidad de remote access. Si quiero, defino los puertos a los que están permitidos ingresar. Finalmente aceptar y nada más. Aquí una propaganda. Por favor, utilicemos siempre usuarios de Identity Awareness del tipo Access Role. Dejemos de utilizar Legacy Users. El rendimiento de las cajas, de los appliances y de los servidores mejora con el uso de usuarios del tipo, con objetos del tipo Access Role de Identity Awareness en lugar de Legacy Users. Está documentado que hay una carga de CPU cuando se utiliza Legacy Users, Legacy Groups y especialmente Legacy LDAP Groups. ¿Listo? Un consejo adicional, cuando utilicemos usuarios del dominio utilizando Identity Awareness o usuarios locales utilizando Identity Awareness Access Role, mantener la configuración de Participant User Groups dentro de la comunidad de VPN como All Users. Es una buena práctica de seguridad configurar aquí los grupos que están permitidos acceder a la VPN, pero si utilizamos objetos del tipo Access Role, la recomendación es utilizar aquí la configuración de All Users. Listo. Aquí te interrumpo ligeramente, Andrés. Es un punto muy importante que mencionas con ese sentido, dado que actualmente, incluso con múltiples clientes, se ha visto este tema de configuración reflejada en producción, ¿sale? Entonces, es algo que impacta directamente al performance de los productos como tal y que tenemos la documentación correcta y que deberíamos estar realizando en el ambiente productivo. Es decir, deberíamos estar constantemente haciendo revisiones y optimización de las cajas para garantizar que la estabilidad del servicio pues pueda ser conforme a lo que se estipuló en un inicio, ¿verdad? Para que el cliente siempre tenga acceso a los servicios que tienen con respecto a la VPN y que no estemos cayendo en temas de que no hay conectividad, que no hay conexión y que tenemos problemas generales reflejados con la VPN tal cual. ¿Vale? Es muy importante e insisto, lo hemos visto con algunos clientes hoy en día, entonces debemos de empezar a cambiar estos temas con ambientes productivos. ¿Vale? Gracias, Andrés. Y recuerda, Andrés, solo para tu cámara, tenerla habilitada. ¿Vale? Sí, me estaba bloqueando porque no tenía los permisos. No sé si ya me... ¿Se me ve? Listo, gracias. Gracias. Bueno, finalizamos la configuración en Checkpoint. Empezamos la configuración en Duo. Duo se configura a través de un dashboard que está en la nube. Ustedes pueden crear una cuenta. Creo que está gratis por un mes cuando se crea la cuenta. Agregamos una aplicación y hay varias aplicaciones soportadas contra Duo. La que nos interesa a nosotros en este momento es Checkpoint. Un momento, esperando que llegue el push para poder acceder. Accedí. Tenemos configurada la aplicación Checkpoint.
Cuando creamos la aplicación vamos a tener 3 parámetros importantes que nos van a servir luego en la integración del proxy autenticador. Un integration key, un secreto compartido y el nombre del host al que nos vamos a conectar. 3 parámetros importantes. La siguiente configuración que necesitamos hacer es la de los usuarios, como les había mencionado cuando vimos la topología. Yo puedo ir integrando a los usuarios uno por uno, configuro el correo electrónico del usuario y al usuario le va a llegar las instrucciones para descargar una aplicación que les voy a mostrar más adelante en su dispositivo móvil, en el cual van a aceptar o denegar el segundo factor de autenticación. Súper sencillo, siguiente, escanear un código QR e instalar la aplicación. Si no queremos crear uno por uno los usuarios, podemos hacer una integración completa con el Active Directory y jalar todos los usuarios a dúo. Si vemos las propiedades del usuario, vamos a ver el correo electrónico y especialmente el teléfono celular que está integrado. Aquí está integrado el mío, en este caso. Fin de la configuración en Duo Dashboard. Súper sencillo. Lo siguiente es la configuración que vamos a hacer en el proxy autenticador. La configuración que vamos a hacer en el proxy autenticador les decía que funciona sobre Linux o Windows. En este caso fue instalado sobre Windows. Un momento. Ahora sí. De la misma página de dashboard que habíamos visto antes, descargamos un instalador. Siguiente, finalizar. Y vamos a tener instalado el proxy autenticador. ¿Qué se configura en el proxy autenticador? Dos cosas. La primera es la integración contra el Active Directory. La dirección IP del Active Directory, puedo configurar uno o varios. Un usuario que me permita hacer lectura, es decir, un domain user que me permita hacer lectura. El base DN, de donde voy a hacer las consultas. Si no quiero que las búsquedas sean lentas, yo podría definir una OU o un grupo específico para usuarios de VPN y realizar la búsqueda únicamente ahí. Primera configuración y segunda configuración es la integración con la nube, los 3 parámetros que habíamos mencionado de Duo Dashboard y la integración con mi cliente Radius. Dado que este es un servidor Radius, el cliente Radius va a ser el firewall. Definimos la dirección IP del firewall. ¿Qué dirección IP? La que esté más cercana al servidor de Radius. ¿Sí? La que esté, digamos, directamente conectada. No la IP de la management, no la IP de management del firewall, sino la directamente conectada. ¿Sí? En el plano de datos. El secreto compartido que habíamos definido cuando configuramos el objeto Radius en la management y el puerto. Habíamos definido el puerto 1811. Eso es todo. Finalmente verificamos que el servicio esté corriendo con este comando. Verificamos que el servicio esté corriendo. Y eso es todo. Lo que va a pasar es que iniciamos una autenticación contra el firewall envía esa autenticación al proxy autenticador, él a su vez a la nube, y tenemos el doble factor de autenticación. Instalamos políticas y probamos. No voy a instalar políticas para no perder tiempo valioso de ustedes. Fue probado previamente, entonces vamos a verificar si funciona. Voy a compartir la pantalla de mi teléfono. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla de mi teléfono? Sí. En este caso vamos a probar con el agente Endpoint Security. La IP externa que habíamos definido en el link selection es esta, la 31. Escribimos el nombre de usuario, el password, primer factor de autenticación, conectar. Escribí mal el password. Llega mi notificación push al teléfono, apruebo, segundo factor de autenticación. Y finalmente la conexión está completa.
Vamos a hacer una prueba de ping, por ejemplo, al escritorio remoto. En este caso tiene la dirección IP interna 18120. Y tengo acceso a mi red interna como si estuviese dentro de la organización con doble factor de autenticación. Gracias a Duo y Checkpoint. Primer punto de la demostración. No sé, seguramente hay algunas preguntas que estarán apareciendo en el chat. Ojalá que mi equipo de servicios profesionales me ayude a responder. Confío en ello. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es este. Tenemos un segundo firewall. De hecho, es una segunda management, porque no quería confundir los ambientes. En esta segunda management, tengo una management en R80.40 de la misma forma, pero el gateway lo configuré en 8040. Solo para probar las nuevas funcionalidades de 8040. En este segundo ejemplo vamos a hacer algo similar, pero en lugar de utilizar Duo, vamos a utilizar Dynamic ID, que es el segundo factor de autenticación de Checkpoint. Diferencias. De la misma forma utilizo Identity Awareness. En el Account Unit, en lugar de utilizar Radius, voy a utilizar la configuración por defecto que es Checkpoint Password. ¿Se ve? Igual tengo mi comunidad de Remote Access creada. Bueno, viene creada siempre. Pero tengo mi comunidad de Remote Access en la que está incluido el firewall. Participant User Group, All Users, como habíamos recomendado. Tengo creado el Access Role. Creado el Access Role y jalado los usuarios, el mismo usuario Anita Pérez del directorio activo. Hasta ahí todo igual. Diferencias. En la pestaña de autenticación, bueno, antes de eso, perdón, siempre verificar que esté configurada correctamente el link selection para utilizar la dirección IP externa. En las diapositivas, al final les quiero mencionar, hay un SK, donde tengo el step by step para configurar link selection y definir la dirección IP externa para VPN, en el que puedo diferenciar la dirección IP externa para VPN site to site y la dirección IP externa que voy a utilizar para VPNs de Remote Access. Generalmente siempre es la misma, pero ha habido casos puntuales de ciertos clientes que utilizan diferentes interfaces de red para diferentes VPNs, la VPN de acceso remoto y la VPN de sitio a sitio. Bueno, lo siguiente es autenticación. Dentro de VPN Client Authentication. En Authentication no voy a utilizar el método de autenticación Legacy, sino que voy a crear un nuevo Authentication Realm. Yo le puse este nombre, se puede poner cualquier nombre. En el Authentication Realm voy a definir múltiples factores de autenticación. Voy a definir dos. El primero es el username y password tradicional y el segundo es Dynamic ID. Dynamic ID permite enviar un one-time password, ya sea por mensaje de texto o por correo electrónico. Para utilizar mensaje de texto necesito utilizar un proveedor externo que me permite enviar mensajes a los dispositivos móviles de los usuarios. Mientras que si lo hago únicamente por mail, puedo utilizar el correo electrónico de la organización. En este caso yo estoy utilizando únicamente correo. ¿Por qué no utilizamos el método de autenticación Legacy, a pesar de que se puede también utilizar ahí Dynamic ID? Es porque por defecto viene habilitado únicamente mensajes de texto. Por esa razón hay que crear un Realm Custom, un Authentication Realm que sea custom, en el que yo pueda habilitar ambos, correo y mensaje, o en este caso solo correo. Puedo customizar el mensaje que va a recibir el usuario. Voy a cambiar a español, etc. Ya que esta presentación es 100% español. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Primer método, primer factor de autenticación, segundo factor de autenticación. Listo. ¿Dónde configuro Dynamic ID? Aquí, Dynamic ID Settings. Puedo utilizar la configuración global que está definida en el Legacy Smart Dashboard. Como no queremos entrar a Legacy Smart Dashboard, lo vamos a hacer de aquí directamente, y además que si lo hacemos de aquí directamente va a aplicar únicamente para este gateway, no para todos los gateways que estén en la management. Poner a editar y está documentado en
en el SK de Mobile Access y en la guía de administración de Mobile Access para R80.40, 30, 20, 10. La línea que tenemos que escribir tanto para enviar un mensaje de texto como para enviar un correo electrónico. Hablando específicamente de correo electrónico, yo puedo enviar correos electrónicos a través del puerto 25 SMTP clásico o puedo utilizar 587 y 465. La ventaja de utilizar cifrado, SMTP cifrado con 587 o 465 es que puedo utilizar los servicios de Office 365 y de Google Mail para hacer el envío de correo electrónico. En este caso utilicé un servidor interno, digamos así, un servidor interno que tiene esta dirección IP. Listo. En fin, luego lo siguiente sería configurar una regla. Configurar una regla de, en este caso no configuro una regla de remote, digamos de VPN IPsec de acceso, sino configuro una regla de mobile access para probar mobile access. Dentro de la regla de mobile access tenemos el usuario que habíamos creado por access role. Tenemos las aplicaciones a las que quiero dar acceso. Y finalmente el logo. Y eso es todo. Instalamos políticas y vamos a probar que funcione. En este caso vamos a abrir un nuevo navegador porque vamos a probar por mobile access solo para hacer algo diferente. La dirección IP externa que habíamos definido es la 18.0.142. Utilizamos el mismo nombre de usuario. Perdón, no se olviden de instalar políticas. Yo no instalé para ahorrar el tiempo de todos. Credenciales, primer factor de autenticación. Aplicar. Tiene que llegar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico definida en mi usuario. La dirección de correo electrónico es jalada automáticamente de las propiedades del usuario del directorio activo. Me llegó a mi correo electrónico el one-time password. Este mensaje también es customizable. Selecciono el one-time password. Pego. Submit. Y doble factor de autenticación sin utilizar Duo, sino en este caso Dynamic ID de Checkpoint. Cumpliendo con los dos factores de autenticación. Ese es el segundo ejemplo que tenía para ustedes. Si quieren ver algo más, también esto funciona con el cliente VPN también. Vamos a probar. Creo que todavía hay un poco de tiempo. Seleccionamos la IP externa. Bueno, aquí en este caso sería crear un nuevo sitio. Usuario, password, conectar. Aquí es un poco diferente. Me va a pedir que escriba el password nuevamente. Escriba el password. Escribo el password. Si tengo registrado más de un correo electrónico, me va a pedir que seleccione uno. En realidad tengo registrado el mismo 2 veces. Voy a seleccionar el primero. Conectar. Creo que escribí algo mal. El password. El password. Seleccione el correo 1, 2, 1. Ahora sí, me dice que escriba el Dynamic ID. Me tendría que haber llegado un Dynamic ID. Efectivamente me llegó. Copio. Lo pego. Conectar.
cumplen los 2 pasos de autenticación y estoy conectado. Funciona por Mobile Access y por el Endpoint Security, por el agente Endpoint Security. Conectado. Lo voy a desconectar de aquí. Listo. El tercer ejemplo que tenía para ustedes, me pareció súper interesante hablar de esto porque no quiero exagerar, pero por lo menos el 80% de los clientes con los que hemos trabajado en este último tiempo configuran la VPN de acceso remoto para generar un escritorio remoto a la máquina que tienen en la organización. A los clientes les encanta llamar esto pivot. No sé, pero se conectan por escritorio remoto a la máquina que tienen en la organización y desde ahí trabajan normalmente como si estuviesen sentados en sus puestos de trabajo. Ahora, puede ser que en un momento determinado sea mucho esfuerzo instalar un agente, instalar este agente, el Endpoint Security, con permisos de administrador, con todo lo que conlleva, compliance, antivirus, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser mucho esfuerzo para realizar un simple escritorio remoto a la máquina de la organización. Entonces aquí hay una alternativa. La alternativa que yo configuré aquí en el ejemplo es utilizar la herramienta FreeRDP, que es un escritorio remoto, un proxy de escritorio remoto en HTML5, es decir, funciona por web. Se instala en Windows, pueden ir a esta dirección. Se instala sobre Windows, en este caso 2008, 2012. Y es un proxy de escritorio remoto que funciona por web. En este caso yo instalé en el mismo directorio activo. Y finalmente configuré una aplicación del tipo web app para conectarme a ese servicio de proxy de escritorio remoto. ¿Clic? Tengo la aplicación corriendo, escribo la dirección IP de la máquina a la que me quiero conectar por escritorio remoto, a la de mi oficina, el password, conectar. Y finalmente tengo escritorio remoto, el mismo, pero sin instalar un agente, todo a través de web. Y trabajo como si estuviese en mi oficina, pero a través de web. ¿Se ve? A mí me parece esto súper interesante y súper ágil para configuraciones de VPN. ¿Cómo? Súper sencillo. Únicamente configuro mi regla de Mobile Access. Estoy utilizando el Rule Base unificado, no el cliente clásico de Smart Dashboard, porque me gusta utilizar, pero también sirve. Creo una aplicación del tipo Web App, aplicación del Web Application para Mobile Access. Le pongo un nombre, un color, la dirección IP a donde está instalado mi proxy de escritorio remoto y el link al que me voy a conectar. Esta aplicación corre en el puerto 8000, configurable. Pero bueno, simplemente el link y la aplicación está creada. Eso es todo lo que tengo para ustedes en tema demo. Al final, antes de pasar a las preguntas, quiero pasar con unas breves diapositivas finales. Es esta, mejores prácticas y troubleshooting. Aquí estoy mencionando algunos SK que han sido útiles en este tiempo, en estos últimos 3 meses de contingencia y de rápido despliegue de VPNs. En rosa están señalados los SKs que no corresponden a, digamos, a errores conocidos, sino a información que puede ser útil para todos. Por ejemplo, Best Practices de VPN Performance. Hay un tema súper interesante que se relaciona con el tercer ítem, con el SK73980, que es Relative Speed of Algorithms para IPsec y SSL. Y es que probablemente no nos convenga configurar los algoritmos de encripción por defecto para la VPN, sino cambiar algo que sea más ágil y que tenga mejor performance. Por ejemplo, ASNI es el nuevo protocolo, el nuevo algoritmo de encripción. Si utilizamos ASNI, podríamos estar ganando incluso, y está documentado en este SK, hasta 4 veces más de velocidad y rendimiento que algoritmos anteriores como AES de 128, por poner un ejemplo. Está documentado. Entonces, leer
best practices de VPN Performance puede ser súper útil para mejorar el rendimiento de mis firewalls y de la sensación de velocidad con la que se conectan los usuarios finales a las aplicaciones. El siguiente SK es VPN Core. Es una explicación corta, pero súper concisa de cuáles son los procesos que están encargados del funcionamiento de la VPN. Sobre todo dos, que es el VPND y el VPNK. El primero que me permite hacer la negociación de IKE, la autenticación del usuario, y el segundo que es el que me permite cifrar y descifrar el tráfico antes de que pase a los cores de inspección. Por cierto, desde la versión R80.10, la VPN es multicore, es decir, corre sobre todo los CPUs que están asignados a kernel, en caso de que el tráfico no se esté acelerando. ¿Cuándo no se acelera? Cuando tengo habilitados Blade de Deep Packet Inspection como Application Control, URL Filtering, Antivirus, Antibot, etc. El siguiente es el ATRG de Mobile Access. ¿Qué es interesante encontrar aquí? Es cómo hacer debug de los procesos de VPND, CVPND, HTTPD y CVPN proc, que puede ser útil para temas de troubleshooting. Ustedes saben, hago el debug, obtengo el log de error, pego ese log de error en el support center y probablemente voy a encontrar ahí la solución a través de los siguientes SKs de errores conocidos. Igual para el debug de VPN y de IKE, que es tal vez un poco más común. Ahora, en los últimos 3 meses, como mencionaba Gershon, hemos tenido muchos errores, pero en la mayoría de casos han sido repetidos y son estos que vemos en azul. No quiero mencionar uno por uno, pero tómenlos en cuenta. Esta presentación igual está siendo grabada para que después puedan tomar en cuenta estos SKs. Son las cosas que nos han pasado. El último, por ejemplo, el 113260, habla específicamente de cómo el consumo de CPU por el proceso VPND, que es el que se encarga de la autenticación de las VPN, se ve afectado cuando utilizamos usuarios legacy, en realidad grupos legacy, en lugar de access roles de Identity Awareness. Es lo que Gershon nos aconsejaba hace un momento. ¿Cómo monitoreo las VPNs de Remote Access? Tengo varias alternativas. Si quiero ver logs en tiempo real, puedo utilizar el tab de Logs and Monitor del Smart Console. Si estoy familiarizado con CLI de nuestro sistema operativo Gaia, puedo utilizar CPView. Con CPView puedo ver estadísticas de usuarios conectados, direcciones IP entregadas, paquetes encriptados, paquetes desencriptados, túneles concurrentes, es decir, Security Associations concurrentes de IKE versión 1, IKE versión 2. Número de negociaciones concurrentes de IKE. Si no me gusta utilizar el CLI, puedo utilizar esta famosa Smart Console Extension. Está documentada aquí en Checkmates, en el community de Checkpoint. Súper fácil de instalar, solo pegar el URL en la que puedo ver estadísticas de las mismas que veo en CPView, de usuarios conectados, direcciones IP entregadas, etcétera, pero además puedo ver el licenciamiento. Cuál es el licenciamiento que tengo y cuántas licencias me estoy consumiendo en un determinado momento. Lo que les hablaba antes de los parámetros de inscripción, por favor revisar este SK. Los valores predeterminados se definen teniendo en cuenta la compatibilidad con versiones anteriores. Sí, ojo, depende también de la versión de cliente, de agente, que está utilizando mi usuario final, mi cliente. Lo que les hablaba de ASNI con una velocidad, una ganancia de hasta 4 veces más en comparación con algoritmos de inscripción anteriores. Puedo revisar el SK105119, que es el que les hablaba de best practices para performance de VPN. Aquí insistimos una vez más en utilizar los access role, los objetos de access role de Identity Awareness para mejorar el rendimiento comparado con el uso tradicional de Legacy User Groups. Y mantener all users cuando se usa objetos de Identity Awareness en el access role, aquí en las propiedades de la comunidad de VPN. Aquí está un ejemplo, datos que se han calculado. Esto fue tomado de Checkmates, una presentación pública de Checkmates, de datos aproximados de usuarios concurrentes que podemos soportar en los diferentes tipos de appliances que tenemos. Estos 10,000 y más usuarios que podemos tener en soluciones Enterprise pueden ser incluso aumentados con soluciones de chasis, de maestro o de MEP, de Multi-Entry Point.
Si necesitan más detalles acerca del performance o requerimientos particulares, por favor, contactar a su preventa, a su checkpoint en sí local. Eso es lo que tengo para ustedes. Espero que haya sido útil. No sé si tenemos tiempo para preguntas en vivo o quieres aportar algo más, Gerson. Excelente, muchas gracias, Andrés. Sí, están algunas preguntas todavía pendientes del lado del chat, entonces si quieres te doy oportunidad para que revises con calma. Mientras yo comento algunos temas también importantes con respecto a VPN que hemos visto en el área de la TAM. Insistí al inicio de la sesión, comenté que hemos interactuado con muchos clientes, sobre todo en el sector bancario, y que se han visto envueltos en estos temas de performance, sobre todo de VPN. En las revisiones particulares se han detectado configuraciones un poco no acordes con las nuevas funcionalidades que tenemos en Checkpoint. Entonces, hace mucho sentido, Andrés, lo que compartiste con los SKs, que espero sea de mucha utilidad cuando nuestros asistentes y participantes puedan leer esta documentación para que haga realmente match una con el mensaje que está explícito y escrito y que puedan llevarlo realmente a la práctica con sus clientes y demostrar que realmente aplica o hace mejor el tema de funcionalidad con respecto a la configuración. ¿Sale? Son temas importantes que hay que aplicarlos y sobre todo hay que aprovechar las nuevas características que tenemos con los productos Checkpoint, con las nuevas versiones y también importante haciendo la, por ejemplo, instalación de los nuevos hotfixes que tenemos muchas nuevas variantes en este sentido y que aportan en gran medida las funcionalidades que clientes de hoy en día y con la situación actual están demandando de forma diaria. ¿Vale? Entonces, muchas gracias Andrés por la experiencia que nos has compartido. Y bueno, no sé si existe alguna consulta adicional, si pudiste revisar rápidamente. De todas formas, la presentación va a ser compartida vía YouTube y vía también el community de Checkmates para que ustedes estén atentos, puedan revisar el enlace y puedan también dar seguimiento a esta presentación en su tiempo con más calma seguramente, para que también puedan revisar sobre todo los SKs que mencionó Andrés y puedan incluso replicar el escenario en laboratorio y en productivo de lo que está haciendo aquí Andrés o de lo que mostró Andrés en la presentación. ¿Vale? Andrés, ¿alguna consulta que hayas visualizado que Sí, quieras hay responder? algunas preguntas que intento responder. Por ejemplo, Daniel Trejo pregunta si para usar Access Role utilizando Dynamic ID es posible agregar usuarios locales creados en Smart Console. Sí, se puede utilizar usuarios locales. En las propiedades del usuario puedes definir el correo electrónico y el número de teléfono para enviar el mensaje de texto o el correo electrónico con el one-time password al usuario local. No necesariamente tienen que ser usuarios del Active Directory, pueden ser usuarios internos. Eh, um, ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la carga por utilizar? ¿Cuántos usuarios soporta concurrentemente SSL VPN? Habría que hacer un cálculo. Si se piensa utilizar, por ejemplo, escritorio remoto como web app o se quiere dar acceso a las aplicaciones de la organización por web, por SSH, bueno, todas las alternativas que tenemos en las aplicaciones de Mobile Access. Está documentado, pero depende de las necesidades puntuales que tiene el cliente. Es decir, puede consumir un ancho de banda diferente para ver una aplicación u otra. Entonces, en base a rangos de ancho de banda está documentado, pero se puede preguntar al SI local y puede dar una referencia de cómo dimensionar esta solución. Eh, no veo alguna otra. Ok, perfecto. Bueno, eh, Andrés, entonces muchas Sí, gracias creo por que no la veo otra. participación, muchas gracias por todo el conocimiento que transmites, por la experiencia, gracias a los participantes, también por el tiempo, por la inversión de tiempo que están asignando a este espacio, por las preguntas que realizan. Y repito, esta presentación va a estar disponible a más tardar el día de mañana para que ustedes puedan dar seguimiento en las redes sociales y que puedan determinar si existe algún factor que puedan aplicar ustedes con sus clientes también o en su propio ambiente productivo.
Muchas gracias a todos, gracias al equipo, el staff que apoyó con responder algunas preguntas y también daremos seguimiento con preguntas y respuestas adicionales. Muchas gracias. Recuerden que al final les aparecerá una pequeña encuesta de esta presentación. Les agradezco que por favor puedan responderla para darnos una retroalimentación y tocar seguramente algunos temas que sean de su interés actualmente. Muchas gracias a todos. Andrés, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, Que les vaya muy gracias bien. por su tiempo y por su atención.